Listo. Ahora sí, comencemos. ¿Cuáles son las inquietudes? Kevin, escuché que tenía unas inquietudes. Sí, Aquí profe, no porque está, ¿no? todas las preguntas de las hice yo. Dime. No sé si me están escuchando. Tengo la leve impresión que no. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Profe, sí la escucha. Ok. Lo que pasa es que me han dicho que tenían inquietudes. Entonces, me gustaría comenzar entonces a resolver esas inquietudes. ¿Con cuál comenzamos? La gente como que estuvo muy ducha. Sí, Pues sí, no. nosotros hicimos el taller y digamos, pues por así decirlo, como que lo comparamos y eso, y pues como que nos dio lo mismo. Entonces, en cuanto a dudas, de pronto, no son muchas porque pues hicimos el taller y nos dio lo mismo a muchos. Listo. De pronto los otros muchachos, no sé, Jacqueline, Alexa, Janle, Diana, no sé, cualquier otra. Bueno, Profe, profe, deme un momento yo, que estoy yo sí tratando de tengo abrir una el pregunta. Excel aquí en el celular. Ya es que tengo una preguntita. Esto, un momentico. Listo. O cualquier otra persona, mientras Jan le ¿Quiere? puede. Yo le voy haciendo la pregunta mía, profe. Sí, dale. Profe, en el ejercicio menciona Ay, que tuvo dos espérame. empleados, ¿cierto? Perdón, espérame. Antes de comenzar con las preguntas del taller, vamos a comenzar con las preguntas que habíamos quedado, que cada uno iba a hacer 3 preguntas. ¿Sí se acuerdan? Entonces, Señor, Uy, ¿qué vamos, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos pasó? a Vamos comenzar a... primero con esas 3 preguntas antes de comenzar con el taller. Ahí le damos tiempo para que Janlet y Carlos vayan mirando las preguntas o cualquier otra persona. Listo. Voy a pedirle el favor a Carlos, aprovechando que está ahí. ¿Tiene las 3 preguntas? Uy, profe, ahí sí me cogió como jugando béisbol fuera de base, profe, porque no sé cuáles preguntas de verdad. Bueno, la clase pasada habíamos dicho que cada clase, recuerda que cuando estábamos en la parte presencial, yo hacía preguntas de la clase anterior. Entonces lo que vamos a hacer es que todas las clases, cada uno va a tener 3 preguntas y va a hacérsela a alguno de los compañeros. Entonces, de esas preguntas que me refiero. ¿De qué tratan las preguntas? De todo lo que hemos visto hasta el momento. Esto nos sirve para ir repasando de paso para ya hay que ir pensando como en finales, porque ya lo que no queda de nota de seguimiento prácticamente van a ser talleres, por así decirlo. Entonces, O bueno, como no sea, lo tiene. que supone que yo en el momento tengo que hacer 3 preguntas a alguien. Ajá, sí, señora, 3 personas diferentes. Entonces voy a dejarlo para que de manera voluntaria. ¿Quién tiene las 3 preguntas y a quién se las quiere hacer? Tres Yo, personas, 3 personas diferentes. ¿Quién es yo? ¿Me confirma, porfa? Yo Viviana. las tengo. Viviana. Sí. Listo, Viviana. Entonces, vamos a comenzar contigo. ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién se la quieres hacer? Pues, profe, sé sobre todo lo que hemos visto, ¿cierto? No están Sí, tampoco tan difíciles como para repasar, creo que sí, la, puedo la- ser. la idea tampoco es ser tan corchadores en eso, sino la idea es repasar más que todo con esto, así que no. Listo. La primera pregunta se la quiero hacer a Kevin, profe. Listo, Kevin. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la base y el porcentaje y el límite de los dependientes económicos? Ok. Kevin, ¿cuál es la base, el porcentaje y el límite de los dependientes económicos? El total de ingresos, la tarifa es... Ah, ¿la escucha? No se te escucha bien, ¿puedes hablar un poco más fuerte? Profe, el total de ingresos es la base, la tarifa el 10% y el límite son 384 VTs anuales. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, a ver, yo creo que le voy a tirar a los míos. Brian. ¿Dónde está Brian? Brian.
Hola. Listo, la Bueno. segunda pregunta va para ti. Bueno, entonces, en la renta pensional encontramos los ingresos no constitutivos de renta, en el cual hay un rubro llamado aportes de pensión. ¿Cuál es el porcentaje de este aporte? 0, ¿no? Sí, pues sí. Porque se supone que es pensionado ya y qué aporte a pensión va a hacer. Bueno, sí, contestó bien, creo yo, profe. Sí, sí, con duda, pero sí, Sí. confío más en ti. Sí, Sí, estaba sí, como 0. Y bueno, ya mi última pregunta, yo creo, a ver Por eso aquí, muestra la cáscara. a Sara, yo creo. Listo, Sara Lisa. ¿Estás ahí? ¿Me oye? Sí, profe, aquí estoy. Listo. Bueno, mi última pregunta es, ¿cuál es el porcentaje del reajuste del patrimonio del año 2018 y para el año 2019? Del reajuste del patrimonio. ¿Para el año 2019 o para el Ajá. año 2018? 18 y 19. O lo que en clase se Pues se habla como solamente reajuste hasta fiscal. donde hemos estudiado 2017 y 2018, pero no Bueno, 2018 y entonces me equivoqué 2019. ahí, qué pena. Entonces 2017 y 2018, qué pena. Pero sí, 2019 lo hemos hecho. De Ah, no, hecho, mentira. el último Ve, así taller que lo ya me No, hicimos. la verdad confundió. es que hemos trabajado el 2018 y precisamente esa era una de mis preguntas. Es el Ah, 4,07% 2018. sí, Ajá. ese lo tengo. Y pues no tenía 2019, pero es el 3,36%. Muy bien. Muchas gracias, Eso, Viviana. Pregunta muy buena. Muchas sí, gracias. profe, gracias. ¿Quién tiene otras preguntas para terminar entonces las preguntas con esa otra persona? Pero yo también tengo las 3 mías. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a preguntarle, no sé, ¿a quién le preguntamos, profe? No, usted puede escoger, no hay problema. Como le digo, la idea de No, esto pues sí. es como retroalimentarnos más bien. Bueno, pa' Johncito, Johncito, ¿estás ahí? Aquí estoy. Listo. Bueno, necesito que me diga 3 costos y gastos que usted se puede deducir en las rentas de capital. Pagos de administración, reparaciones locativas y las comisiones. Ahí me disculpan la pitadora. Bien, bien, bien. Bien, bien, le fue bien. Siguiente. Bueno, vamos a preguntarle por aquí. ¿A quién le preguntamos? A Julie, Julie. Hola. Bueno, en la renta no laboral, ¿sobre qué valor se saca los dependientes económicos? En la norma laboral, Ajá, los dependientes económicos suelen encontrar en el laboral. eso, bueno, Uy, bien. muy bien. Tercera y última. Bueno, ¿a quién le hacemos la última? No, al que usted quiera. A ver, ¿a quién hemos Bueno. escuchado en estas últimas clases? ¿Cómo, profe? Alguien que esté muy callado. ¿Quién, profe? Que yo no sé, toda esta gente aporta mucho. Bueno, entonces, Bueno, democráticamente. preguntémosle entonces a Jimena. Jimena, ¿estás ahí? Hola. Hola, hola. Bueno, una fácil, Buenas. una fácil. Otra de las rentas no laborales. ¿Cuál es el límite de las rentas exentas y deducciones especiales? Ay, sí que me corchó porque no sé, estoy perdida en eso. Profe, de verdad, estoy perdida.
Bueno, entonces a otro, preguntémosle a Caliche. ¿Cómo es que la pregunta? Límite de rentas exentas y deducciones especiales en las rentas no laborales. Pues el límite es el 10% de la renta líquida. Ajá. O Chino tan inteligente. ¿No es el 40%? El 40 es en la laboral, pero él está preguntando en la renta no laboral. Mm, Uy, no, ahí sí me cochó la otra parte. Yo sé que era el 10% de la renta líquida, pero la otra parte no sé cuál es. Dígame una vez para anotarla. son VT. Ah, no, no las anoté. Ah, bueno. 1000 VT no. VT. 1000 VT. Ajá, exacto. Entonces, en la renta, mire, solo un repaso. Renta laboral, la renta exenta es el 40%. Y en la renta de capital y rentas no laborales es el 10%, para que lo tengan presente, listo. Pero muy bien, muy buenas Listo, todas las preguntas. Listo, ahora sí, comencemos entonces con las inquietudes del taller. Bueno, profe, ¿quieres yo comienzo con las inquietudes? Listo, comencemos. Bueno, la inquietud es la pensión y solidaridad. No sé si soy yo solamente o se Yo le le escuché escucha. como robot. Sí, Yo tampoco escuché. Yo sí, lo escuché como un robot. Ajá, exacto, así estoy yo. Carlos, si tiene problemas con el audio, si quiere la escribe mientras alguien nos pone de pronto otra inquietud. Ah, bueno, hágale, profe, hágale. Pero ahí sí se le escuchó bien. ¿Ah, sí, allá me escucha bien? Bueno, profe, la pregunta es entonces sobre el aporte de salud y a pensión. ¿En el ejercicio ya están dentro de los gastos o tenemos que anexarlo a los gastos? Listo. Cuando estemos hablando de ejercicio, vamos a tratar de ceñirnos a lo que diga el ejercicio. Listo. A menos que sea algo obvio. Por ejemplo, yo no le voy a decir, descuéntese el 50% del gravamen de aumentos financieros porque usted ya lo sabe. O sea, pero en el caso de seguridad social, o mejor dicho, para temas de seguridad social solamente, hagámosle caso a lo que diga el ejercicio. El ejercicio no tiene seguridad social. Vamos a partir de que la persona no paga la seguridad social o no tenemos la información clara, entonces no podemos entrar a calcularle. Porque como se trata de personas del sistema de la cédula no laboral, es complicado llegar a hacerlo sobre el 40%, porque calcule usted sobre el 40% de los ingresos. Bueno, tendría una base impresionante. Entonces, por eso no es fácil. Pero si fuera una persona que recibe, un ejemplo, recibe honorarios de 8 millones de pesos y solo se dedica a eso, ya es otro tema. Es decir, cuando sean dependientes que se tratan por la renta laboral, es mucho más fácil calculárselo, pero en la no laboral, si el ejercicio no lo dice, no se pongan a calcularlo para que no se enreden, ¿listo? Ah, bueno, listo, profe. Ahora, caso diferente sería si, por ejemplo, el ejercicio dice, dentro del gasto dentro del gasto de personal está el gasto de salud de pensión, lo cual es tanto y tanto. Ahí ya sería diferente, entonces ustedes ya tendrían que hacer una depuración a ese rubro. Listo, siguiente inquietud. Pues no, básicamente iba como pues de mi parte solamente así como ligadas, porque la otra parte que tenía era pues con los sueldos de los trabajadores y toda esa cosa, pero pues si no lo está ahí es porque ya están en los gastos. Ah, no, lo de los trabajadores sí está incluida ahí. O sea, eso sí está porque de hecho cuando él hice el ejercicio, calculé las prestaciones sociales y la seguridad social. Todo está inmerso ahí. Entonces, ¿qué va en rubros? De pronto, venga, yo les comparto el ejercicio como para que... Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Listo. profe, sí. Entonces, les voy a indicar de pronto qué cosas van dentro de cada rubro.
Dentro de gasto de personal va lo que es nómina, seguridad social y prestaciones sociales. Siempre van a ir incluidas ahí. Dentro de honorarios, pues cualquier tipo de honorario, ya sea jurídico, contable, auditoría, cualquier Profe, tipo de ahí, impuesto. Dime. ahí vemos bien, vemos mejor donde dice solución. ¿Cómo? Se vería mejor donde dice solución. Ah, no, solamente lo que pasa es que no voy a hablar de la solución, sino simplemente los rubros que hay en cada punto. ¿O quiere que desarrollemos el taller de pronto si tienen algunas dudas? Sí, profe. Pues sí, profe. Sí. Profe, yo tenía una pregunta. Ah, bueno, aunque ya lo va a hacer. Oye, eso no era nota, pues. Sí, no era claro, es entregable. nota. La intención, obviamente, es solucionar solo inquietudes. Por eso estoy preguntando inquietudes, no demostrar netamente la solución. La intención es decir, pues, solucionar las inquietudes que tengan respecto al taller. Te tengo una pregunta, profe. Dime. Ahí decía una parte del ejercicio que tenía un crédito hipotecario que no estaba dentro de la contabilidad. Nosotros entonces tenemos que incluirla y poner el total de pasivos. Por ejemplo, ahí el total de pasivos es 94.880.000. Ajá. Entonces habría que en la parte fiscal, en la conciliación que estamos haciendo, poner el crédito hipotecario y entonces poner pues con el crédito hipotecario lo que nos dé ese total pasivos en la parte de deudas en el formulario de la DIAN, o eso se queda así como está. No, exactamente, habría que sumárselo a los pasivos. O sea que eso habría que usted agregárselo. Entonces los pasivos va a ser la sumatoria de lo que tiene en contabilidad más el crédito hipotecario. Profe, para ese caso del crédito, ¿se podría añadir al rubro de las obligaciones financieras o tendría que haberse puesto crédito hipotecario con No hay el valor? problema, porque pues de pronto como para una mayor claridad en cuanto a los anexos, pero recordemos que en la declaración pues todo va al mismo rubro finalmente. Ah, ok. Pero si por Sí, ejemplo usted lo tiene formulado, pues yo simplemente me voy a dar cuenta de dónde está tomando usted ese valor. ok, porque por ejemplo en el caso, yo creo que es una obligación financiera. Sí, Creo que ese claro. crédito lo otorga un Sí, banco, entonces yo por lo sumé supuesto. yo lo sumé en la conciliación en las obligaciones financieras. No hay Para que problema, está bien. Pero si lo quieren manejar como un crédito hipotecario personal, no hay problema también, porque finalmente al rubro de la declaración ustedes van a llevar un solo monto. Entonces no habría ningún problema. perfecto, profe. Profe, y esas otras cosas que dicen ahí, valores que no están en contabilidad, además de la deuda, los intereses hipotecarios y las cuentas, los aportes a cuentas AFC, ¿habría que meterlo en otra cosa de ahí o solamente lo único era los 23 millones de la deuda? Bueno, ¿ustedes qué creen? Quiero escuchar posiciones respecto a eso. No, porque los intereses ya se pagaron, entonces no es una deuda. En cambio, el capital todavía no se ha pagado, por eso se tiene que sumar, pienso yo. Ok, pero los intereses sí fue un pago que usted hizo y los intereses es una deducción especial. Como yo hice el taller, esos dos solamente los tuve en cuenta pues, en la parte de La las estructura deducciones propia. y las rentas exentas, pero no Exacto. los metí en nada más. Pero como dice, valores que no están en contabilidad, entonces de pronto tenía la duda de que si era que había que meterlo en otro lado de pues, de la conciliación que habíamos hecho. No para efectos de mostrar los gastos, porque recordemos que esto que está en el estado de resultados va a un rubro que se llama costos y gastos. Pero lo que tiene que ver con créditos hipotecarios y aportes a AFC son rentas exentas y deducciones especiales. Entonces el tratamiento es diferente, pero sí se tiene que tener en cuenta dentro del taller. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien de pronto está muy perdido respecto al taller? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. No sé, es que me generó duda
al momento de hacer como el valor fiscal con respecto a los gastos de la casa. ¿Respecto a qué, perdón? ¿Puedes bajar, por favor? Dice que es que tengo esta pantalla. Con respecto al punto 7. La propiedad casa corresponde a la casa donde vive y en el 2017 fue declarado por el valor de 197. Este es el único valor que sí está en la contabilidad. Fíjese que está aquí. Sí. Pero me dice que en el 2017 fue declarado por 197.506.000. Hay una diferencia entre lo que hay en la contabilidad y el valor que fue declarado. ¿Sabes por qué? ¿Por el reajuste? Ajá, Sí. exacto. Ahora usted tendrá que hacer un nuevo reajuste. ¿Cuál valor va a tomar para el nuevo reajuste? Se supone que el 197 que fue el que se declaró. Ajá, muy bien. Siempre vas a tomar el valor fiscal por el cual fue declarado y a ese valor fiscal es que le vas a hacer el nuevo reajuste fiscal. Bueno, profe, mi duda es, por ejemplo, ese me da como 205 millones y mal no estoy. Pero al hacer como la diferencia, ¿se toma sobre esos 197 o se toma sobre lo que hay ahí en la contabilidad? En el balance general. No entiendo la pregunta, qué pena contigo. O sea, Es profe, decir, los 205 millones te va a dar diferente respecto a este valor, ¿cierto? Sí. Cuando usted va a hacer la conciliación contable fiscal, ¿qué valor vas a poner en la parte contable, si este o este? Es la pregunta. No, ¿qué valor de referencia diferencia, toma, pues. profe, para la conciliación? Es lo que le está preguntando ella. O sea, pues yo creo, sinceramente, Kate, que debería tomarse los 182, que es lo que estamos comparando, para poder Ajá. subir y que den los 205 millones que nos dio el reajuste con el valor fiscal declarado, creo yo. ¿Sí me Así es, entendiste? sí, así es, Viviana. Entonces, cuando usted van a hacer la conciliación contable fiscal, usted en la parte contable siempre van a manejar valores contables. En este caso, los 182. La diferencia entre los 182 y el valor que le dé esto más el reajuste fiscal, que por ahí dijeron que eran 205, la diferencia entre los 205 menos este valor se llama reajuste fiscal. ¿De qué años? De 2 años, 2018 y 2019. Porque como usted tomó este como base para hacer el nuevo reajuste, ahí tiene inmerso el reajuste del 2018. Listo, quería comprobar si se me había quedado bueno. Listo. Porque Entonces, de todas formas, a pesar de que lo hice, tenía mi duda. sí, no hay problema. La intención es solucionar esas inquietudes. No sé si Yamle ya haya podido de pronto revisar la inquietud que tenía. Bueno, a ella le dicen Jimena, ¿cierto? Yo siempre le he dicho Yamle. Profe, qué pena, no me deja abrirlo desde el celular. Y de pronto recuerden la inquietud. Pero, profe, era la misma inquietud de Katherine. Era lo mismo. Listo. Yo Perfecto. estuve trabajando con ella. Listo, perfecto, no hay problema. Vamos a repasar de pronto el taller o quieren que comencemos tema nuevo, como ustedes quieran. Si quieren, repasamos el taller que es este, no la solución. O empezamos tema nuevo. Empecemos el taller. Profe, el taller. Eso de las dos personas con las que trabajaron, que obviamente trabajaron en periodos distintos, o sea, que siempre nada más tuvo un ayudante, ¿incide en algo, profe? Pues, o era solamente netamente informativo. Listo. Vamos entonces a leer todo el taller y a solucionar inquietudes. Listo. No vamos a hacer la solución, sino a responder lo que diga el taller. Listo. Entonces dice, el señor Alberto, con cédula tal de Medellín, lo contacta para que usted le realice la declaración de renta y complementarios del año grabable 2018 y para ello le suministra la siguiente información. El señor Marín es contador público, egresado de la UNAC y durante el 2018 tuvo vinculadas 2 personas como auxiliares contables. La primera la vinculó el 1 de febrero hasta el 15 de mayo
y la segunda desde el 1 de junio hasta el 10 de septiembre y tuvo la siguiente información contable. Pregunto, ¿cuánto tiempo tuvo la primera persona? Más de 90 días. ¿Y la segunda? También. Listo. ¿La norma qué me dice? La norma me dice que haya vinculado al menos 2 personas por un periodo de 90 días de manera continua o discontinua. Entonces, ¿qué debe cumplir? ¿Qué condiciones debe cumplir? Primero, deben ser 2 personas diferentes. ¿Este caso las cumple? Sí, ambas las cumple. Segunda condición, cada persona debe superar los 90 días de manera continua o discontinua. ¿Cumple los 90 días ambas? Sí, entonces no habría ningún problema. Pero si ese mismo periodo fuera con la misma persona, aunque lo haya hecho en periodos diferentes, es decir, en los mismos periodos, pero haya sido la misma persona, entonces ya no cumple porque lo hizo con una sola persona. Entonces, en este caso no hay problema. Cumple para hacer renta no laboral. Entonces, aquí Sí, tenemos... pero es que yo tenía la misma duda que Viviana. Es básicamente por lo que trabajan en tiempos diferentes. Ajá, sí. O sea, por No, lo menos uno trabajó con 8 años y el otro trabajó. Ajá, la norma no me establece que deban trabajar de manera simultánea, solo que trabajen 2 personas diferentes y cada una que sea vinculada por un periodo de 90 días, ya sea de manera continua o discontinua. Desde que cumpla esas condiciones, no hay ningún problema. Luego entonces me da el estado de resultados, que ustedes ya conocen, que es un estado de resultados y un estado de la situación financiera. No hay mucho que explicar. En el caso de los empleados, como tiene 2 personas empleadas, en gasto personal está la nómina, las prestaciones sociales, la seguridad social de esas personas y así sucesivamente. De pronto en impuestos, abajo creo que tenemos una nota, ya vamos a revisar las notas. Bueno, datos informativos de contabilidad. Las notas. Adicionalmente a lo anterior, la información contable, él recibió la suma de 56.500.000 por concepto de recompensas de la Policía Nacional. ¿Esto en qué incide? Es un ingreso adicional para la persona. Es decir, usted aquí tiene unos ingresos, pero adicionalmente está recibiendo estos ingresos. ¿Qué significa? Que usted tiene que entrar a sumárselos a los ingresos. ¿Tiene un tratamiento especial esto? Sí, creo que todos lo tienen claro, ¿cierto? Venga, profe, yo tengo una duda. ¿No? Ajá, exacto. ¿Cuál es la duda? No se supone que los ingresos no constituyen... Bueno, en lo que yo estuve mirando, no sé si estoy equivocada. En los ingresos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional no se restan junto con los, frente a los ingresos. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Como esto es adicional a lo anterior, es decir, este ingreso no está aquí, ustedes tienen que entrar a sumárselo. Es decir, que usted recibió esto más esto. Pero como este es un ingreso no constitutivo de renta, entonces usted entra a restárselo al mismo tiempo. O sea, se suma y se resta. Exacto, el efecto es sea, cero. queda el mismo valor de los ingresos que están ahí en el estado de resultados. Exacto, pero fiscalmente usted tiene que mostrar el ingreso. Ah, ok, ya. Es decir, no es que a los Eso por operación va a 181, cero, ¿no? O sea, hay que hacer la doble. no es que a los 181 usted le va a restar los 56, no. Usted tiene que sumar 181 más 56 y a ese resultado le resta los 56. O sea, profe, entonces eso va, pues sí, eso va a ser como un cero ahí, pero igual hay que declararlo. Ajá, eso se termina convirtiendo en dato informativo, nada más. Porque, es decir, no me va a afectar mi utilidad gravable, sino que simplemente afecta ingresos y nada más. Porque ya en el ingreso no constitutivo vuelven a estar los mismos ingresos grabados, que son los 181. Listo. Dice, del gasto de impuestos, 2.950.000 corresponde a industria y comercio. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes, de este gasto de impuestos, de estos 3.300.000, 2.950.000 corresponden a industria y comercio. Recuerden que la industria y comercio usted lo puede tratar de 2 maneras. Como una deducción
o como un descuento. Recuerde que como deducción es porque usted lo lleva como gasto. Como descuento es porque usted lo lleva como un descuento tributario disminuyendo ya el impuesto. Entonces el tratamiento es diferente. Si lo lleva como deducción, usted lo lleva como un menor valor de sus ingresos y es el 100%. Si usted lo lleva como descuento tributario, entonces usted solo se lleva el 50% de esto en el renglón de descuentos tributarios, en el concepto de, bueno, no, otros es para persona jurídica. Persona natural simplemente dice descuentos tributarios. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes van a tener que hacer el comparativo de qué le conviene más a la persona, llevarlo como descuento o llevarlo como gasto. De los gastos bancarios, es decir, de estos gastos, de los gastos Profe. bancarios, ¿sí? Un momento, de lo que usted decía allá arriba de lo de recompensas, entonces finalmente es como si, o sea, sumarlo allá arriba a ingresos y después restarlo en ingresos no constitutivos. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Vamos a poner No es solo restarlos en ingresos no constitutivos, sino que hay que sumarlos también en ingresos. Ponerlo en la conciliación suma y resta, ¿cierto, profe? En la conciliación no, en el formulario. En la conciliación es un ingreso, o sea, nada que ver. Aumentan mis ingresos en la conciliación. Donde me restan es en la declaración. Es decir, que sus ingresos en la declaración van a ser 238. Ese va a ser su total de ingresos. Pero ¿qué va a pasar? Usted tiene que restar un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuánto va a restar? Las recompensas. ¿Cuáles son sus ingresos grabados, por así decirlo? La diferencia entre este menos este. Es decir, vuelve a sus ingresos originales. Entonces, básicamente termina siendo un dato informativo nada más. Pero usted tiene que informarle a la DIAN que se ganó ese dinero. Ah, o sea, eso va en el formulario allá. Ajá, esto que le estoy diciendo es netamente formulario. Es decir, usted va a mostrar, digamos, unos ingresos, ¿cierto? Permítame verificar, estos son devoluciones. Entonces, ¿qué sucede? Estos son ingresos. Entonces, en el renglón de ingresos muestra esto. Estos son devoluciones, entonces en el renglón de devoluciones muestra las devoluciones. Estos son total de ingresos. Creo que de hecho no tiene un total de ingresos. De las devoluciones se salta los ingresos no constitutivos. Es decir, hace esto. Bueno, estos son obviamente otros ingresos que usted va a tener que sumar. Entonces, ahí, como es un solo reglón para ingresos, usted va a tener que sumar estos dos valores entre el mismo reglón. Pero después, usted lo que hace es restárselo. Entonces, ¿cuál es el total de ingresos acá? Los de la recompensa más los ingresos de contabilidad menos, bueno, en este caso ustedes tienen que, de hecho esto también se O sea que en el separa. renglón de ingresos iría esos 248. En el renglón de ingresos iría esto. Ustedes tienen estos ingresos totales en el renglón de ingresos. Luego tienen las devoluciones y luego tienen los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y en esos ingresos no Eso constitutivos, afecta todo. entonces usted vuelve a tener los ingresos grabados, por así decirlo. Entonces lo que van a hacer es esto, le resta las devoluciones y le resta los ingresos no constitutivos y vuelve a los mismos ingresos que ya tienen contabilidad. Eso es lo No, que se llama serían renta líquida. diferentes porque si se da cuenta no tiene los mismos pues ingresos netos sería. Pero no sé. Sí, exacto, solo que la cédula no maneja ese tipo digamos, de particiones. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, cómo está la cédula. La cédula está de esta forma. Usted tiene aquí los ingresos laborales. Fíjese que los ingresos es un solo rubro. Entonces, a usted aquí pone la sumatoria de todos sus ingresos. Es decir, lo que tiene en contabilidad más lo que recibió por recompensa. Reglón 54. Reglón 55 le resta las devoluciones.
Reglón 56 le resta lo que recibió el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que ustedes ya saben cuál es. Luego le resta los gastos y costos procedentes y ahí sí le da la renta líquida. Entonces lo que pasa es que yo lo estoy trabajando con subtotales, por así decirlo, pero realmente ella no maneja subtotales, es decir, esto no lo maneja ella. Ella una vez sí tiene todo este valor y ahí es donde van a tener el que, es decir, suman este, más este, menos este, y luego le sigue restando los costos y las deducciones y luego es que a la renta líquida, no tiene subtotales. Pero ¿cuál debemos reflejar en el formulario? ¿Los 181 o los 248? En el reglón 54 va la sumatoria de estos dos. En el reglón 55, pues las devoluciones. Y en el reglón 56, pues lo que recibió como ingreso no constitutivo de renta. Y ya lo demás, básicamente la información que tiene en contabilidad. Las rentas exentas es lo que usted tiene ya como intereses y aportes a AFC. Listo, entonces sigamos con el ejercicio. Entonces aquí me dice que los gastos bancarios, es decir, de estos valores, 5.560.000 corresponde a gravamen en aumentos financieros, que es básicamente usted sacarle el 50%, que es deducible, y el otro 50% no es deducible. De los anticipos de impuestos, es decir, de este valor que tenemos aquí, anticipos de impuestos de estos 21 millones, de esos 21, me dice que 18.188.000 corresponde a retenciones en la fuente practicadas en el año. ¿En qué año? 2018. Y 3.650.000 es un anticipo de renta del año 2017. Entonces ahí tenemos que separar este valor cuando estemos haciendo la liquidación privada. El impuesto del año 2017 fue de 5.866.000 y un patrimonio líquido de 175. ¿Esto para qué me sirve? Para calcular el anticipo y para calcular la renta presuntiva. Ahora me dicen valores que no están en contabilidad. Quiere decir que esto, dime. Profe, es que me cortó la comunicación. ¿Usted me podría repetir cómo se manejaría el cuarto punto? Los anticipos. Ok. Los anticipos de impuestos. Significa que de estos 21.838.000, 18 millones son retenciones y 3.650.000 es un anticipo. Eso es cuando estemos haciendo la liquidación privada. Allá entonces se manejan en reglones diferentes estos dos valores. Se manejan de manera... Ok, entiendo. Listo. Luego sigue que el impuesto, bueno, punto 6, valores que no están en contabilidad. El señor Alberto tiene un hijo menor de edad. Eso se llama dependiente económico. ¿Puedo hacer algo con el dependiente económico en esta cédula? No, señor. Listo. No. ¿Puedo llevármelo a la renta laboral si no tengo ingresos? No. Exacto. Entonces, solo me puedo llevar deducciones en la cédula que tenga ingresos. Si no tengo ingresos, pues no me puedo llevar eso porque estaría diciendo que incurrí en un gasto cuando no tengo un ingreso. Entonces no hay una asociación en ese orden de ideas. Entonces, este señor tuviese la oportunidad de deducirse como deducción especial los dependientes económicos, pero si declarara por rentas de trabajo. Pero como no declara, por así decir, pierde entonces ese beneficio. Tampoco tuvo ingresos por esa cédula, así que tampoco no puede hacer nada con eso. Durante el año pagó la suma de 13 millones por el concepto de intereses de créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios, los intereses de crédito hipotecarios se pueden deducir como renta, como deducción especial en 3 cédulas. Rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. En cualquiera de las 3 usted se lo puede llevar y no va a tener ningún inconveniente. Solo que ¿cuál es el problema de las rentas de trabajo, las rentas no laborales? Y es que es el límite.
solo tenemos un 10%, mientras que en las rentas de trabajo es un 40%. Entonces, ahí es donde se va a ver la diferencia entre llevarla en una cédula y en la otra. Luego me ¿Cómo, dice, profe? ¿Que el límite de qué? el límite de las rentas no laborales es el 10% de la renta exenta de la cédula no laboral es el 10%. Es un límite muy pequeño. Recordemos que nosotros habíamos hablado, yo creo que no tengo aquí la estructura. En la estructura, recordemos que tenemos la renta líquida. Bueno, vamos a mirar aquí en la presentación que la tengo. Recordemos que tenemos los ingresos menos devoluciones, menos ingresos no constitutivos, menos costos y gastos procedentes. Eso me da una renta líquida, reglón 58. Con base en esa renta líquida, yo voy a calcular las rentas del reglón 61. ¿Cuál es el porcentaje? Que fue la pregunta que hizo Brian ahora. El porcentaje es el 10%, sin que ese 10% me superen 1000 VTs. ¿Cuántos son 1000 VTs para el 2018? 33 millones de pesos básicamente. Entonces, siempre va a ser el 10% de esto. Entonces, es muy diferente llevarla en las rentas no laborales, los intereses de crédito hipotecario, porque solo va a ser el 10% de esto. Si fuera por rentas de trabajo, sería el 40% de la renta líquida. Entonces, es muy diferente porque tengo mucha más forma de deducírmela en las rentas de trabajo que en las rentas no laborales o de capital, porque el límite de las rentas exentas es muy pequeño. Entonces, realmente esa es donde está, ahí es donde radica pues la diferencia de cuándo llevarlo en uno o cuándo llevarlo en otro. Listo, entonces luego me dice, tiene una deuda de 23.600.000 del crédito de la casa donde vive. Como aquí me dice que es valores que no están en contabilidad, significa que esta deuda no está en contabilidad. Entonces significa que tengo que entrar a sumárselo a las obligaciones financieras, o si lo quiere manejar como como una obligación personal o un pasivo personal, no hay problema, cualquiera de las dos está bien. Dice además que realizó aportes a cuentas AFC por 12.360.000. Esto es una renta exenta. Esto es renta exenta y esto es deducción especial. Recordemos que el límite de las dos es el 10% de la renta líquida en esta cédula. Entonces, eso es lo máximo que se puede deducir. Punto 7. La propiedad casa, es decir, fíjese que el pasivo no está en contabilidad, pero el activo sí está en contabilidad. Entonces, ¿por qué no está en contabilidad el pasivo? Porque esos intereses no son deducibles en cuanto a contabilidad se refiere. Pero si usted quiere llevar ese pasivo en la práctica, una persona obligada a llevar contabilidad, si usted quiere llevar ese pasivo como mayor valor de sus pasivos contables, lo puede hacer, no hay ningún problema, porque fíjese que de todas formas hay que incluirlo para la declaración. Pero ese interés que usted paga no es una deducción de costos y gastos en el reglón de costos y gastos, sino que es una deducción especial en el reglón de deducciones especiales y rentas exentas, para que tener eso claro. Entonces me dice que esa propiedad en el año 2017 fue declarada por este valor. ¿Para qué me dan el valor fiscal? Para hacer el recálculo fiscal para el año 2018. Entonces me dice que realice la declaración del año 2018 con renta presuntiva y que declara por quinta vez. Y realizar el taller porque hoy es la fecha límite de entrega. Entonces, no sé si con toda esa información todavía hay alguna duda. Creo que no, ¿cierto? Profe, Dime. en lo del descuento tributario, pues esto, lo del impuesto de industria y comercio, entonces uno solamente se puede llevar, ahí hay un límite, ¿cierto? Sí, artículo 115 del Estatuto Tributario, el 50%. El 50%, sí, pero Ah, que no supere lo de el impuesto.
Ah, bueno, el otro límite es que no supere el 75% del impuesto si fuese calculado por renta presuntiva. ¿Cuánto da el patrimonio líquido, este valor, para el año 2018 por el 3.5? Si ustedes hacen ese cálculo, se van a dar cuenta que es un valor irrisorio. Si ustedes lo llevan a la tabla, el impuesto es 0. Entonces, no tienen ese problema. Ah, sí, sí, profe. Listo. ¿Alguna otra inquietud de pronto? Listo. Entonces, como no hay ninguna inquietud, voy a dejarles este tiempo para que ustedes puedan terminar el taller ya con la retroalimentación que hicimos. Si alguien ya lo tiene terminado, entonces simplemente sería subirlo. Pero si de pronto con lo que compartimos aquí alguien de pronto tenía algo diferente, entonces les voy a dar este tiempo para que puedan terminar el taller y subirlo al campo. Listo. Y ya mañana entonces comenzamos con el taller de, la cédula de dividendos. Voy a dejarles para este próximo fin de semana, desde ya les voy a comentar, un taller, y ese lo voy a poner para entregarlo de pronto puede ser el próximo lunes, a más tardar, sobre la combinación de las dos cédulas, es decir, rentas de capital y rentas no laborales. Si ustedes se fijan, yo he venido trabajando ejercicios separados, porque cuando los trabajábamos en conjunto, de pronto algunos se enredaban mucho. Entonces decidí manejar ejercicios separados, es decir, este ejercicio es solo cédula de renta no laboral. El que hicimos de capital fue solo de rentas de capital. Ahora, el que voy a dejar para la próxima semana, para el lunes, va a ser de la combinación de los dos. Entonces, para que lo tengan presente, listo. Profe, ¿por qué no lo dejas para antes de la clase? Pues entregarlo antes de la clase. Sí, profe, yo el domingo estoy viendo presupuestos. No, Lo no dejamos tengo. entonces para dentro de 8 días. Sí. Sería la idea, sí, o si quiere antes, si es por eso, antes de la clase que lo entreguemos, o no sé, pero déjelo para el miércoles, o sea, no lo voy a dejar para el lunes. Que Listo, hay más cosas. listo, no hay problema. Entonces lo Ay, dejamos para el gracias. miércoles. Gracias. Listo, muchachos. Entonces les dejo este tiempito para que entonces terminen el taller y ya entonces nos vemos mañana con rentas dividendo. Les recomiendo que se eche una leída a rentas dividendo. Es de pronto un poco más, digamos que hay más normatividad y hay muchos cambios en esa cédula, pero en la práctica es una cédula muy sencilla, tan sencilla como rentas de pensiones. Listo. Profe. Muchas gracias por solucionar las dudas. Sí, habían bastantes cositas ahí que arreglar. Listo, muchachos. Espero que les vaya muy bien y entonces nos vemos mañana, Dios mediante. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Una feliz noche. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Yo, mami, ya acabó la clase. Yo ya mandé el trabajo.